Bueno, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Espero que me estén escuchando. Si hay alguna cosa, Andreita, por ahí me interrumpen. Si hay alguna disrupción en la señal, ¿verdad? Buenos días a todos. Soy el doctor Sergio Garza. Y algunos me conocen. Por ahí los residentes, compañeros, colegas. Eh, Vamos a ver este día lo que corresponde a derrame pleural. Primeramente agradecer a nuestra nueva becaria, Andrea, por el apoyo, como siempre, ahí con la parte técnica, a nuestra querida doctora Caro, que siempre, pues ahí estamos al pendiente y apoyando, y a todos los que están conectados y que se van a empezar a conectar por ahí. Vamos a hablar en esta mañana del derrame pleural, vamos a ver algunos conceptos básicos y parte del manejo, ¿verdad? Esta plática la recién presenté en el Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, por eso la portada de esta, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Si hay alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto, yo creo que al final vamos a tener algunos minutos para contestarlas. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno aquí ya en la plática. Vamos a hablar, la agenda va a ser algo de introducción, epidemiología, etiología y fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y la conclusión. Entonces, empezando con introducción, el derrame pleural no es una enfermedad per se. Se define como el acúmulo de líquido en el espacio o cavidad pleural y sabemos que es consecuencia del derrame pleural de alguna enfermedad sistémica o local. Ahorita las vamos a ir viendo. El abordaje diagnóstico es clave y es muy importante para poder saber si es un trasudado o un exudado inicialmente, que ahorita vamos a comentarlo, y discernir en cuanto a las etiologías para ulteriormente saber el manejo y el pronóstico, los cuales pueden ser distintos dependiendo de la etiología. Entonces, en cuanto a la epidemiología, el derrame pleural es la enfermedad pleural más frecuente. En Estados Unidos se estima que 1.5 millones de casos nuevos se diagnostican al año. En México, dado por el INEGI, 400 casos por cada 100,000 habitantes se diagnostican al año y 10.3 billones de dólares se gastan, por ejemplo, en los Estados Unidos en el 2016 a consecuencia de esta enfermedad. Proporcionalmente, los derrames pleurales, que ahorita los vamos a ver más adelante, si son benignos o son malignos, los derrames pleurales, según aquí algunas estadísticas, los derrames pleurales malignos son los que crean mayor costo para cualquier instituto de salud, ya que estos derrames pleurales, pues tenemos que usar varios procedimientos, varios estudios de laboratorio y gabinete, los cuales hacen que el estudio de un derrame pleural nos cueste más al Instituto de Salud, ¿verdad? Muy bien. En esta diapositiva tenemos del lado izquierdo el mapa de Estados Unidos, del lado derecho el de México, para ver más o menos la estadística que tenemos en cuanto a la edad, sexo del derrame pleural. Vemos que en Estados Unidos la edad promedio de presentación de un derrame pleural es a los 52 años, es más en el sexo masculino que en el femenino, como podemos ver, 64% del masculino, 36% del femenino. Y en México, también de acuerdo a datos del INEGI, tenemos que la presentación en cuanto a edad de un derrame pleural maligno es a los 67 años contra 65 del benigno. Es más, como ustedes pueden ver, en el sexo femenino en cuanto al maligno, que en el sexo masculino un 37%, y más o menos igual en cuanto a un derrame pleural benigno, tanto en el sexo masculino como en el femenino en México. En esta diapositiva vemos del lado izquierdo México, del lado derecho Estados Unidos, y vemos una estadística en cuanto a la etiología, que si bien en México tengo aquí dos estadísticas, pero precisamente de pacientes que se vieron en dos hospitales que son de referencia, el Hospital General Naval de alta especialidad y el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que sabemos que son hospitales pues grandes, de referencia a nivel nacional,
en donde, si ustedes se dan cuenta, en la estadística ahí en el pastel del lado izquierdo, vemos como prácticamente el 50% el diagnóstico son por enfermedades paraneoplásicas. Y luego vemos insuficiencia cardíaca, renal, cardíaca o derrames pleurales paraneumónicos. Si bien no es la estadística general, pero sin embargo, como son hospitales de referencia, en esto, de acuerdo a cifras también que tenemos del INEGI, en esos hospitales, como son de referencia, tenemos más frecuentemente los dramas pleurales paraneoplásicos, siendo en Estados Unidos, en el pastel del lado derecho, vemos que el 60% en color naranja, vemos que es más frecuente los derrames pleurales secundarios a insuficiencia cardíaca o enfermedades renales, por ejemplo, o hidrotórax, ¿sí? Que son los trasudados particularmente. Después viene un 30% en piema y luego después ya viene alguna otra enfermedad. Entonces, bueno, recordando la anatomía, tenemos que en la pleura tenemos la pleura visceral y la pleura parietal, como vemos aquí en la gráfica superior. Vemos que la pleura parietal y entre la pleura parietal y la pleura visceral, que es el espacio pleural, que es un espacio virtual, normalmente tenemos de 10 a 15 mililitros que se están reabsorbiendo normalmente. Aquí en la anatomía es importante ver o saber que ya es sabido por nosotros que el paquete neurovascular lo encontramos debajo de la costilla, para lo cual es importante al momento de hacer nuestra toracocentesis para sacar el líquido, que debemos de hacerla inmediatamente por encima de la costilla para evitar lacerar el paquete neurovascular. Entonces es muy importante esta parte de la anatomía, saberla para al momento de hacer el procedimiento de toracocentesis, ¿verdad? Entonces, de acuerdo también a la anatomía, de acuerdo a la disposición de la pleura, pues tenemos definitivamente la pleura diafragmática, la pleura torácica y la pleura mediastínica, dependiendo de la anatomía y la situación de la misma, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos anatómicamente una microscopía electrónica donde vemos del lado izquierdo la pleura parietal, donde tenemos las tres caras que ya comentamos ahorita, la cara diafragmática, mediastínica y torácica. Acuérdense que pues, la pleura parietal es un mesotelio, las células mesoteliales son las principales de las cuales está formada esta, un mesotelio como el pericardio, como el peritoneo. Lo más importante de la pleura parietal es que tiene los estomas linfáticos. Estos estomas linfáticos sabemos que por ahí se reabsorbe el líquido y eventualmente si están tomados estos estomas o están lesionados, pues obviamente se va a juntar más el líquido y está alimentado por las arterias intercostales. Del lado derecho tenemos la pleura visceral, que esta cubre el pulmón y las fisuras interlobares. También está formado por capas de células mesoteliales y esta no tiene estomas linfáticos y está alimentada por las arterias bronquiales, que pues son arterias de la circulación sistémica. Como comentamos hace un momento, la pleura parietal es la más importante en el mantenimiento de un nivel apropiado de líquido, ya que ella tiene pues los estomas que ya comenté hace un momento, que si están obstruidos, pues va a haber mayor cantidad de formación de líquido pleural, ¿verdad? Está, ya dijimos, que alimentada por las arterias intercostales, ¿ok? Y tiene sus estomas linfáticos. Y la pleura visceral, como quiera ya comentamos, es más gruesa en la porción basal que en la craneal, está alimentada por las arterias bronquiales y drena en las venas pulmonares, las cuales tienen menor presión hidrostática. Y esto tiene relevancia fisiopatológica cuando un paciente tiene hipertensión pulmonar. Y bueno, este recambio de líquido en el espacio pleural normalmente está, estos 10 a 15 mililitros que les comento yo ahorita, se están intercambiando, produciendo y reabsorbiendo. Normalmente la formación de líquido es de 0.01 mililitros kilo por hora, que si hacemos una multiplicación por ahí en un paciente de 70 kilos, nos va a dar aproximadamente los 10 a 15 mililitros que normalmente conforman el líquido que se encuentra en este espacio virtual, ¿verdad? Muy bien.
En cuanto a la producción de líquido para decir que hay un derrame pleural, tenemos la famosa ecuación de Starling, que esto lo vimos en fisiología, ¿verdad? Entonces, no me voy a meter mucho en esto más que comentarlo. Tenemos la K en cuanto a la fórmula que vemos aquí abajo, el flujo, para saber el flujo que se está yendo del espacio intrapleural al extrapleural, tenemos esta formulota que siempre las vemos muy grandes y con muchas letritas y ya decimos, esto no lo voy a entender. Pero bueno, tenemos así rápidamente la K, o esta fórmula que quiere decir el coeficiente de filtración, es decir, de la permeabilidad de la membrana hacia los líquidos. Esta K quiere decir la conductancia hidráulica capilar. Entonces tenemos que esta fórmula se da, o este resultado del coeficiente de filtración, viene a ser la diferencia o la resta de la presión hidrostática microvascular menos la presión hidrostática perimicrovascular, restándole el coeficiente de reflexión de Staberman, que es la permeabilidad de la membrana hacia un soluto, y que esa se obtiene de la diferencia entre la presión oncótica microvascular menos la presión oncótica perimicrovascular. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre estas dos nos va a dar el coeficiente de filtración para eventualmente saber si este resultado es positivo. Tenemos aquí del lado izquierdo, dice que el flujo del capilar va a ser del capilar hacia la zona perimicrovascular, o si es negativo esta ecuación, pues va a ser un resultado que va a ser negativo del flujo del espacio perimicrovascular hacia el capilar, o sea, hacia el retorno, ¿verdad? Entonces, esta ecuación de Starling nos dice más o menos cuando el líquido va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Aquí tenemos del lado izquierdo, en este esquema, tenemos el centro en color celestito, pues es el espacio pleural. Del lado izquierdo tenemos, como dice arriba, la pleura parietal, y del lado derecho tenemos la pleura visceral, ¿verdad? Entonces tenemos, como ustedes pueden ver ahí, que las arterias intercostales son las que nutren a la pleura parietal, y ahí tenemos la presión de ellas de 30 centímetros de agua, y la presión oncótica la tenemos en 34 centímetros de agua, normalmente. Y la pleura visceral, las arterias bronquiales, que son las que la nutren, la tenemos en 24 centímetros de agua, y la presión oncótica la tenemos en 34 centímetros de agua. Muy semejante, tanto la parietal como la visceral, en cuanto a la presión oncótica. En la pleura parietal hay mayor presión de las arterias intercostales que las arterias bronquiales en la pleura visceral. Muy bien, entonces, ahorita vamos a ir poco a poquito eh, descifrando esto. La formación o los mecanismos de formación del derrame pleural, vamos a tener que se va a formar por aumento en la presión microvascular, disminución de la presión intrapleural, disminución de la presión oncótica, aumento en la permeabilidad vascular o bloqueo linfático. Estos son los 5 mecanismos los cuales va a haber formación del derrame pleural. Lo vamos a ir viendo de uno por uno. Muy bien, de los primeros 3, es decir, el aumento en la presión microvascular, la disminución de la presión intrapleural y la disminución de la presión oncótica, nos van a dar por resultado un trasudado. En cambio, en el aumento de la permeabilidad vascular y el bloqueo linfático nos va a dar un exudado, el resultado, ¿verdad? Muy bien. Dentro de estos primeros 3 mecanismos que les comenté hace un momento, que producen los trasudados, las principales patologías tenemos, les digo yo, las insuficiencias. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, telectasias, hipertensión arterial pulmonar o incluso una tromboembolia. Estas son las principales enfermedades o entidades que nos dan como resultado un trasudado. De los mecanismos que producen los exudados, es decir, el aumento en la permeabilidad vascular y el bloqueo linfático, que nos va a dar el exudado, hacia grosso modo, principalmente son las infecciones y las neoplasias, lo digo así en general. Tenemos de las infecciones, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, parasitarias o el famoso derrame paraneumónico, que es la principal causa de derrame pleural exudativo. ¿Ok? Tenemos las neoplasias, pueden ser intratorácicas o extratorácicas, en el mediastino, por ejemplo.
algunas enfermedades cardíacas o mediastínicas, pero también podemos tener exudados por enfermedades sistémicas, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas o las endocrinológicas, ¿verdad? Y algunas otras enfermedades, por ejemplo, tromboembolia, hemotórax, quilotórax y sarcoidosis también nos pueden dar exudados. Entonces ya comentamos ahorita, a grosso modo, los trasudados por los tres mecanismos que están aquí del lado izquierdo. Tenemos la insuficiencia cardíaca, renal, hepática, hipoalbuminemia, telectasia e hipertensión arterial pulmonar y tromboembolia. Entonces, ya una vez con lo que vamos a ver en un momentito de los criterios de Light para discernir entre un trasudado y un exudado, tenemos como trasudado un aumento en la presión microvascular, típicamente sistémica, es decir, en la pleura parietal, normalmente postcapilar. Entonces, esta podría deberse normalmente un trasudado, por ejemplo, también a la disminución de la presión oncótica microvascular, que eso ya lo comentamos hace un momento como mecanismos de la producción de un trasudado. Y aquí lo tenemos. Vemos, por ejemplo, en un trasudado, la pleura parietal, vamos a encontrar, si bien nos acordábamos que teníamos en las arterias intercostales una presión de 34, aquí la tenemos aumentada a 50 centímetros de agua, por ejemplo, ¿verdad? Hay mayor presión de filtración, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca o en una enfermedad renal, para producir un trasudado, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Y la presión oncótica, obviamente vimos que la teníamos en 24, aquí la vamos a tener un poquito más disminuida, ¿verdad? Por ejemplo, ante una hipoproteinemia, que esas, como ya dijimos, una hipoproteinemia, hipoalbuminemia es causa también de un trasudado, y aquí la presión oncótica la vamos a tener más disminuida de lo habitual. Y, por ejemplo, ante una telectasia, que es otro de los mecanismos de producción del líquido, aquí disminuye la presión hidrostática, por ejemplo. Entonces, habíamos dicho en cuanto a la formación de trasudados. En cuanto a la formación de exudados, en general, ya comentamos que las neoplasias y las infecciones son las más frecuentes. De exudados hay un aumento en la permeabilidad capilar. Normalmente este aumento de la permeabilidad capilar se debe a la liberación de citocinas proinflamatorias o células neoplásicas. Es como una cascada inflamatoria que por ahí lo vimos en COVID, por ejemplo. Esto va a provocar, por tanta producción de estas citocinas, una obstrucción de los linfáticos. ¿Ok? Entonces va a haber un paso de un exudado a otro compartimiento. Aquí tenemos en un exudado, por ejemplo, hay un mayor coeficiente de filtración, puede aumentar ante distintos procesos patológicos, ya comentamos como inflamación o neoplasias. Y la obstrucción de los linfáticos, definitivamente, inicialmente en un exudado, por la pura obstrucción de estas citocinas en los estomas, va a producir muy inicial un trasudado, perdón, pero posteriormente, al eliminarse estas proteínas, se va a generar un exudado. Aquí están una fotografía de los estomas en esta foto del lado derecho, arriba. Y bueno, ya una vez que tenemos esto, tenemos que discernir el cuadro clínico de acuerdo a varias cosas. El paciente con un cuadro clínico de derrame pleural puede o no presentar tos, puede o no presentar disnea, y esto va a depender de varios factores. Uno, del tamaño del derrame, como lo vemos aquí del lado izquierdo. Dos, la velocidad de formación de este líquido. Y definitivamente la etiología subyacente. Recordar los síndromes pleuropulmonares, que lo pongo yo aquí un poco, porque pues desgraciadamente en pandemia, nuestros alumnos pandemians no tuvieron desgraciadamente mucho acercamiento con un paciente para poner el estetoscopio en el tórax, entonces no pudieron algunos de ellos en su momento tener pues este cuadro clínico de la exploración del tórax, entonces los pongo yo aquí, el síndrome de condensación o consolidación para una neumonía, el síndrome de atelectasia, rarefacción, derrame pleural y de neumotórax. Estos son los síndromes pleuropulmonares
en donde el que nos interesa en este momento, pues es el síndrome de derrame pleural, donde vemos a la inspección disminución de la ampliación y la ampliación, a la palpación tenemos la vibración vocal ausentes, a la percusión vamos a encontrar mate y a la auscultación pues vamos a encontrar el ruido respiratorio abolido o ausente. Ese es el síndrome de derrame pleural a la exploración física del tórax. Y entonces comentamos hace un momento que de acuerdo al cuadro clínico va a ser, según la etiología, va a ser el cuadro clínico. Entonces, tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, como causa de trasudado, pues bueno, tenemos que preguntar ahí, la historia clínica es importante, si hay historia de enfermedad cardíaca, si el paciente tiene edema de miembros inferiores, hipoxia, etcétera. Si el paciente tiene una neoplasia, por ejemplo, eso va a ser un exudado, y pues hay que preguntar si hay historia de cáncer, algún linfoma, etcétera, etcétera. Si tiene una neumonía, pues va a ser un exudado, preguntar si tiene tos, fiebre, si en la radiografía hay un infiltrado. Tromboembolia pulmonar puede ser, como les comenté en su momento, un trasudado o un exudado, y puede haber disnea. Si el paciente está inmovilizado en cama, por ejemplo, son los que más frecuentemente presentan una tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Y bueno, ya una vez que tenemos el cuadro clínico, ya discernimos más o menos en el paciente que se trata de un derrame pleural, entonces, de acuerdo al cuadro clínico, tenemos que empezar a hacer estudios de gabinete, después analizar el líquido pleural y finalmente tenemos algunas otras dos consideraciones por ahí. Entonces, tenemos el ultrasonido, que es muy importante de estudio de gabinete. Este vino a ayudarnos muchísimo en el diagnóstico, incluso en el tratamiento del paciente para extraer el líquido. Una radiografía de tórax siempre es la más importante. Acordémonos que siempre una placa de tórax PA nos va a ayudar muchísimo para empezar a estudiar el derrame pleural, localizarlo y de esa forma más o menos saber ante lo que nos estamos enfrentando. Y posteriormente una tomografía que ya es para más específico ver localización, tamaño, etcétera, del derrame. En cuanto a la radiografía de tórax, tenemos, como ustedes pueden ver, la radiografía de tórax PA y la radiografía de tórax lateral. Nunca nos gusta ver mucho o pedir las radiografías de tórax laterales, pero sí nos ayudan mucho inicialmente. Por ejemplo, en la PA podemos ver cómo viene la radiografía del lado izquierdo en un derrame subpulmónico, que en una lateral podemos identificarla cuando es un derrame pleural pequeño, es decir, de 75 mililitros, ya podemos diagnosticarlo en una radiografía de tórax lateral, como ustedes pueden ver ahí, que el surco costofrénico ya lo encontramos abolido aquí en la parte posterior, en una radiografía lateral. Por eso es importante en una radiografía lateral identificar ahí de una vez la radiografía, el derrame pleural pequeño, ¿verdad? Porque en una radiografía de tórax PA, para que se nos borre el ángulo costodiafragmático, necesitamos de 150 a 200 mililitros para poder ver, por ejemplo, esta radiografía, esta tercera radiografía, que vemos ya no vemos el ángulo costodiafragmático derecho. Tienen que ser más mililitros para identificarlo. Sin embargo, en la última radiografía, como ustedes pueden ver ahí del lado derecho, ahí ya tenemos el signo de la rodilla o signo del menisco, donde ahí definitivamente ya tenemos más de 500 mililitros en esa radiografía y definitivamente pues ya sabemos que ahí ya hay un derrame pleural. Tenemos ahí por ahí, se comenta de algún derrame subpulmónico bilateral que le decimos en roca de Gibraltar. Aquí tenemos, por ejemplo, esta foto de Gibraltar y que hay una montaña. Y, por ejemplo, vemos aquí en la placa lateral, pues se parece ahí cuando tenemos aquí el derrame en el pico que se presenta aquí sobre el diafragma, donde tenemos ahí un derrame subpulmónico que, como les vuelvo a decir, lo vemos definitivamente más en la radiografía de tórax lateral. Entonces tenemos que pedir una radiografía de tórax PA y lateral siempre cuando hay un derrame pleural inicial. Nos sirve también una placa de tórax, como lo podemos ver aquí también la misma, para ver, por ejemplo, un derrame pleural cuando está loculado. Un loculado en la cisura mayor izquierda, por ejemplo, aquí vemos estos derrames loculados
que los podemos identificar tanto en la radiografía PA como en la lateral. Entonces, como les decía yo, de los estudios de gabinete, tenemos inicialmente, ya dijimos, una radiografía de tórax, pero posteriormente un ultrasonido nos sirve muchísimo, un eco. Un ultrasonido normalmente es capaz de detectar hasta de 3 a 5 mililitros de líquido, o sea, derrames muy pequeños. La curva de aprendizaje es baja, tiene una fácil disponibilidad, no radia al paciente. Claro que es menos disponible que una radiografía de tórax, pero necesitamos una persona o un operador que sea experto en hacer ecos o ultrasonidos, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, acostamos al paciente, aquí tenemos el transductor, cómo se pone sobre el tórax, para empezar a buscar el derrame pleural. Aquí tenemos en la parte de abajo del lado izquierdo, aquí está el hígado, aquí está el riñón, y aquí como vemos ya el espacio, aquí viene delimitado el diafragma, el hígado, y acá tenemos el pulmón comprimido con atelectasia por formación aquí de líquido que se evidencia, ¿no? Y posteriormente, después de un ultrasonido, claro que una tomografía nos va a ayudar mucho. Un TAC es capaz de detectar también hasta 2 mililitros de derrame. Claro que necesitamos un operador que sepa utilizarlo. Puede detectar una tomografía, un engrosamiento, inflamación o tumoración de la pleura, delimita loculaciones, por eso es importante también hacer este procedimiento. Sí tiene radiación y bueno, hay lugares en donde la disponibilidad pues no es muy factible, ¿verdad? Sin embargo, pues como ya dijimos, nos detecta derrames pleurales pequeños, incluso hay un signo que le decimos de la pleura dividida, porque también cuando hacemos una tomografía con contraste, por ejemplo aquí del lado izquierdo vemos cómo hay captación del contraste alrededor del derrame pleural. Aquí vemos cómo se ve un poquito más contrastado la periferia del líquido, ¿verdad? Donde lo encontramos, donde lo vemos. Aquí tenemos el derrame pleural otra vez y vemos cómo un derrame pleural pudiese estar loculado. En esta reconstrucción, por ejemplo, en la parte de abajo, estamos viendo al paciente de frente y cómo vemos, por ejemplo, este pseudotumor, podríamos decir lo que pareciese un tumor, definitivamente es un derrame pleural loculado y sí he tenido yo muchos pacientes que han tenido algo de esto y muchos lo refieren al médico de primer contacto, lo puede referir o lo puede ver en una placa de tórax como si fuera un tumor y definitivamente ya una vez que hacemos una trombolisis, por ejemplo, o ya que hacemos reconstrucciones, pues decimos que es un derrame, pero que se encuentra loculado. Y aquí tenemos un fenómeno, una condición que no es frecuente, el fenómeno de Contarini, que pues es no mucha suerte para un paciente que puede tener esto, en donde tenemos esta condición que se refiere a la presencia de un derrame pleural bilateral, pero de diferentes etiologías. Por ejemplo, aquí este paciente del lado derecho tenemos un derrame pleural por insuficiencia cardíaca, pero del lado izquierdo, pues tenemos un derrame paraneumónico. Entonces, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca con un derrame pleural trasudado del lado derecho y del lado izquierdo, pues tenemos un exudado por un derrame paraneumónico. Entonces, este fenómeno se refiere a dos patologías diferentes con un derrame pleural bilateral, diferentes etiologías, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo con el estudio, ya vimos el cuadro clínico, ya vimos los estudios de gabinete, entonces ahora vamos a analizar el líquido pleural. Tenemos que hacer para esto una toracocentesis diagnóstica, en donde consiste esta en poner al paciente como lo vemos sentado con sus brazos levantados sobre una mesita. En la parte infraescapular introducimos un catéter al espacio pleural, normalmente en el séptimo espacio intercostal, por ahí entramos, acuérdense, por arriba de la costilla para no lacerar el paquete neurovascular. Como ya les dije en su momento, puede ser diagnóstica o terapéutica. Las indicaciones de una toracocentesis es que haya un derrame pleural, principalmente, y excepto en derrames con etiología evidente, no complicados, en lo que es tras el tratamiento o tiempo de estos,
resuelven o disminuyen. Por ejemplo, si el paciente tiene ya sabemos que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y logramos controlar la insuficiencia, por ejemplo, damos diuréticos y todo, estos derrames pleurales pequeños pudiesen desaparecer sin necesidad de hacer una toracocentesis de primera instancia, ¿verdad? Entonces, obtenemos el líquido pleural y pues lo primero que vamos a ver es el color. La coloración de un líquido pleural normalmente es citrino o cetrino, así lo comentamos en varios libros, ¿verdad? Entonces es un líquido amarillento, donde vamos a empezar a estudiar el pH, la deshidrogenasa láctica, las proteínas, la glucosa, recuento celular y el estudio citológico. Es muy importante, les digo yo siempre a los residentes, que cuando hagamos siempre una punción, es importante cuando vayamos a pedir el citoquímico o citofísico-químico para mandarlo al laboratorio y a patología, poner derrame pleural y poner casi una flechita de poner pH, deshidrogenasa láctica, proteínas, glucosa, porque a veces en los laboratorios de algunos hospitales si no las solicitamos, no las realizan. Entonces es muy importante mandar al laboratorio el citoquímico y también, acuérdense, muy importante a patología, enviar también líquido para que el patólogo haga un recuento celular, un bloque celular y estudiésemos ahí las células, porque ahí podemos encontrar desde un inicio, por ejemplo, una patología neoplásica. Entonces, de acuerdo a los criterios de Light, el doctor Richard Light, un pleurólogo, ahorita por ahí se los voy a mostrar, él fue el que hizo estos criterios para discernir entre un trasudado y un exudado. Tenemos que para un trasudado y exudado, vamos a ver la relación de proteínas séricas con las pleurales, donde debe de ser menor de 0.5 para un trasudado, mayor de 0.5 para un exudado. La relación de la DHL pleural con la sérica debe estar abajo de 0.6 en un trasudado y en un exudado arriba de 0.6, y la DHL de la pleura debe estar abajo de las 2/3 partes de la DHL sérica. Dos criterios de estos nos dan, o más, nos dan un trasudado, y dos criterios de estos en el exudado, pues nos da el mismo, ¿verdad? Entonces, estos criterios de Light, como lo podemos ver aquí, tienen una buena sensibilidad y especificidad, como podemos ver, a diferencia de otros criterios que ya habíamos tenido anteriormente de otros autores. Vemos que estos criterios definitivamente nos ayudaron muchísimo en diferenciar el exudado del trasudado, ¿verdad? Aquí tenemos una foto ya no muy reciente, ahí hace, pues yo creo que unos 25 años o un poco más. No, estoy ahí yo con el doctor Richard Light, ahí lo tenemos en el Congreso del CHEST. Él acaba de fallecer hace unos cuantos años, el neumólogo pleurólogo de la Universidad de Nashville, Tennessee. Aquí tenemos el paper, por ejemplo, de los criterios de Light. Fue una era donde empezamos a utilizar esto ya hace más de 40 años por el doctor Richard Light, que nos vino a ayudar muchísimo en discernir entre un trasudado y un exudado. Sin embargo, en los años recientes se encontró que estos criterios tenían un 25% de dificultad para clasificar los trasudados y los exudados, de tal forma que se reajustaron estos criterios de Light recientemente, agregando el colesterol, como podemos ver aquí, que también nos ayuda un poquito arriba de 45 miligramos por decilitro, nos da que es un exudado y menor un trasudado, como podemos ver aquí, y se ajustó también la DHL pleural. De tal forma que al reajustar la DHL a 45% y agregarlo del colesterol, ya con esto hicimos que estos criterios, el 25% de los trasudados que estaban mal clasificados, ya sean prácticamente exudados. Y de estos, la mayoría eran pacientes que estaban con uso de diuréticos. ¿Ok? Entonces, agregar colesteroles y ajustar la DHL nos ayudaron. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un cuadro clínico compatible, por ejemplo, con un trasudado, pero el paciente está usando diuréticos. Entonces, de acuerdo a los criterios de Light, con lo que acabamos de dar ahorita, tendríamos que pedir, aquí lo tenemos, por ejemplo, proteínas séricas, perdón, y tendríamos, si el punto de corte nos dice que está en 3
0.1, estas proteínas, que sabemos más o menos que, siempre les digo a los muchachos, de 3 para arriba es un exudado y de 3 para abajo es un trasudado. Sin embargo, en ese punto de corte, el cuadro clínico y el paciente lo tenemos con uso de diuréticos y no sabemos si es un trasudado o un exudado, entonces le pedimos al paciente, le solicitamos un BNP y le solicitamos una albúmina. Si el BNP lo encontramos por arriba de 1300, eso definitivamente va a ser un exudado. Pero si no, o encontramos la albúmina sérica arriba de 1.2, entonces ya con esto más o menos podríamos discernir que ese paciente sí tiene un trasudado. Pero si esto lo tenemos con diferente límite, en estos, tanto en la albúmina junto con el BNP, entonces ya por ahí podemos ya discernir entre un trasudado y un exudado, ya un poquito más en los derrames pleurales donde tengamos alguna duda, ¿ok? Entonces, las proteínas, lo normal en las proteínas en el líquido pleural, el valor normal es de 1 gramo por decilitro. Un trasudado normalmente lo vamos a encontrar abajo de 3 gramos por decilitro, excepto en el uso de diuréticos, y la mayoría de los derrames pleurales exudativos vamos a tener arriba de 4 miligramos por decilitro. ¿Ok? Niveles muy altos de la DHL también, por ejemplo, sugieren un empiema o enfermedades reumatológicas. En pacientes con tuberculosis están elevados, pero no tanto, a menos de 1000. ¿Ok? Entonces es importante también discernir aquí en los valores de la DHL. En cuanto al colesterol, tenemos que está presente en cantidades pequeñas, ya dijimos, abajo de 45 miligramos por decilitro, y si está por arriba de 45 miligramos por decilitro, esto sugiere un exudado, ¿ok? En cuanto a los triglicéridos, está presente también en pequeñas cantidades en el líquido pleural, y sabemos que arriba de 110 miligramos por decilitro vamos a encontrar un líquido quiloso, que a eso le vamos a llamar kilotórax. Abajo de 50 miligramos por decilitro excluye el kilotórax. ¿Okay? La glucosa, que también es parte importante del recuento aquí para revisar. Acuérdense que la neoplasia, los bichos y las células neoplásicas se comen o se alimentan a la glucosa, de tal forma que normalmente la glucosa, entre más baja esté, más neoplásico o más infectado está el paciente. Y ahí un empiema, tuberculosis, un derrame reumático, maligno o una ruptura esofágica nos van a dar que esta glucosa esté mucho más baja. El pH normal del líquido pleural es alcalino, 7.6 normal. Entre más ácido esté el pH, el paciente va a estar más enfermo, más exudado, más exudativo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Esto se debe a un aumento de los hidrogeniones, y esto puede verse a la producción de ácido del metabolismo de las bacterias o de las células cancerígenas. Por eso es lo que les estoy comentando hace un momento. Entonces, un pH entre 7.30 y 7.40 sugiere un empiema, tuberculosis, malignidad, ruptura esofágica o tuberculosis, ¿verdad? Pero ya un pH abajo de 7.20, nos indica un derrame paraneumónico, y principalmente ya para ese entonces o ese momento ya tenemos que suponer que tenemos un empiema, ¿ok? Les digo yo que un derrame con un pH de 7.20, aunque no esté turbio, o más bien, no esté empiemático o purulento el líquido que saquemos de una toracocentesis, pero ya teniendo un pH de 7.20 ya debemos de comentar que es un empiema y tenemos que estar poniendo una sonda en tórax y dar antibióticos, aunque no esté todavía purulento el líquido. ¿Okay? Los trasudados normalmente tienen un pH arriba de 7.40, ¿verdad? A menos que haya una acidosis metabólica. Y algo que debemos también de pedir ahí es la adenosíndeaminasa. La adenosíndeaminasa es una enzima que interviene en el metabolismo de las purinas, y esta nos va a ayudar muchísimo para diagnosticar una tuberculosis o una malignidad. Entonces, es una enzima que interviene en el metabolismo de las purinas, y esta nos va a hacer la diferenciación entre una tuberculosis o no tuberculosis. 40 unidades por litro pareciera ser el mejor punto de corte para discernir si el paciente tiene una tuberculosis o no, ¿verdad?
A veces la pedimos, a veces no la pedimos. En algunos hospitales la tienen, en otros hospitales no la tienen. Es cara. Entonces, pues bueno, podemos ahí pedirla o no, ¿verdad? La citología es muy importante mandar el líquido a patología, no se les olvide. El rendimiento diagnóstico es muy importante aquí. Eh, Tras la primera toracocentesis, la citología tiene una sensibilidad del 60%. Se pide o se solicita eventualmente una segunda toracocentesis donde la sensibilidad aumenta un 15%, ya la tenemos casi al 80%, para poder discernir, por ejemplo, hay un adenocarcinoma, tenemos una sensibilidad ya con dos toracocentesis del 80%, un mesotelioma un poco más baja y un carcinoma de células pequeñas o de células escamosas lo tenemos un poco más bajo, ¿verdad? Sin embargo, siempre yo les comento a los alumnos y a la gente en general, normalmente cuando tenemos líquido pleural y tenemos un poco de colchoncito para poder hacer definitivamente la toracocentesis, tenemos que hacer una biopsia pleural cerrada, aguja de Cope, aguja de Abrams. Es muy importante que podamos hacer para que esto nos aumente un poquito más la sensibilidad. Entonces, toracocentesis con una biopsia pleural cerrada, con una aguja de Cope o de Abrams, está indicada para tener un poco más de sensibilidad. Y para malignidad tenemos marcadores de malignidad en el líquido pleural, pero sin embargo no hay una estandarización internacional de estos. Pueden tener una sensibilidad de un 54%. Son específicas, pero no son sensibles. Mesotelina, antígeno carcinoembronario, sea 125, sea 15.3. Sí, los podemos realizar, pero no tienen una sensibilidad muy aumentada, ¿verdad? A menos que tengamos, el recuento de células nucleares importantes también, no son muy específicas, sin embargo, si tenemos arriba de 50,000, por ejemplo, células nucleadas de polimorfonucleares, pues bueno, entonces ahí ya podemos pensar que estamos ante un empiema, ¿verdad? Sin embargo, el recuento de las células nucleadas es poco específico, ¿verdad? Sin embargo, el encontrar, y esto es muy importante, el encontrar linfocitos y células mononucleares, esto es muy indicativo y sugestivo de una tuberculosis o de un linfoma, ¿ok? Si hay muchos polimorfonucleares, claro que nos orienta a que pueda ser una infección o un derrame paraneumónico, y si hay una eosinofilia en el líquido pleural, pensar en un neumotórax o una parasitosis. Entonces, bueno, el manejo del derrame pleural, si es sintomático, ya dijimos, y es pequeño, manejar la enfermedad sistémica eventualmente. Ya dijimos si es una etiología benigna o maligna, porque de ahí se va a discernir qué es lo que vamos a hacer con el derrame. Si tenemos un derrame pleural benigno de una etiología ya conocida, definitivamente podemos hacer un drenaje de líquido y manejo de la enfermedad concomitante, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, ¿verdad? Y damos el seguimiento en una patología benigna, por ejemplo, un trasudado, ¿ok? Si hay recaídas, entonces es donde tenemos que ver qué vamos a hacer. Si hay una primera recaída con un derrame pleural benigno, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia renal que está otra vez formándose líquido, entonces, si se mejora tras el drenaje, sí, pues lo volvemos a drenar en una segunda estancia, ¿verdad? Y reevaluamos la etiología y el manejo, pues le decimos al nefrólogo o al cardiólogo que manejen la enfermedad con más diuréticos, etcétera, para que no estén recayendo y produciendo más derrame pleural, ¿ok? Si el paciente antes de los 2 meses hay una segunda o subsecuentes recaídas y luego a los 6 meses o más de 6 meses, entonces, si el paciente recae con otro derrame pleural y en menos de 2 meses ya tenemos múltiples drenajes, entonces tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con ese paciente. No lo vamos a estar pique y pique, valga el comentario, ¿verdad? Entonces, cuando ya el paciente tenemos más de 2 meses que el líquido se está produciendo, entonces tenemos que empezar a pensar en aplicar un catéter pleural. Ahorita un catéter lo vamos a comentar ahorita, para no estar picando o haciendo toracocentesis repetitivas al paciente, ¿verdad? Cuando ya el paciente más de 6 meses está recayendo,
entonces ahí tendríamos que pensar en aplicarle al paciente una pleurodesis, ¿ok? El catéter pleural que les comento yo ahorita, cuando un paciente más de 2 meses está recayendo, se llama Pleurex, es el nombre comercial. Ahí es mínimamente invasivo, es como un catéter de colostomía, donde ponemos al paciente, le dejamos el catéter puesto ahí, es ambulatorio, el paciente puede estar extrayendo el líquido fácilmente, incluso en casa, ¿verdad? El problema que tiene a veces es que se puede infectar, puede haber bloqueo del catéter, ¿verdad? O ruptura del mismo. Sin embargo, funciona, ¿verdad? Si el paciente ya tiene más de 6 meses y esto está recayendo y todo, entonces tendríamos que hacer en este paciente una pleurodesis, donde la podemos hacer mecánica o química. La mecánica puede hacerse, o incluso la química, por una toracocentesis videoasistida o por una toracotomía abierta, donde podemos incluso, si el paciente, el cirujano de tórax puede hacer un raspado de la pleura con una gasa, podemos irritar para que se adosen, las dos pleuras se junten y eso haga una pleurodesis mecánica, ¿verdad? Con un raspado. De otra forma, podemos hacer una pleurodesis química, que es la que hacemos más frecuente, donde se puede realizar por VATS, o por toracocentesis videoasistida, y ahí utilizamos varios medicamentos. Por ejemplo, podemos usar tetraciclinas, talco, bleomicina, yodopovidona, que es el isodine, que es más fácil, o tetraciclinas. Aquí tenemos las ventajas de cada una de ellas, ya para no retrasarme mucho. Tenemos algunas desventajas en alguno, por ejemplo, en el talco, que es fácil, rápido. Sin embargo, hay que tener cuidado porque por tanta espolvoreada del talco nos puede dar una síndrome de un SARS, un ARDS, con insuficiencia renal. Entonces, pues la bleomicina es más fácil de aplicar, pero es más costosa. La yodopovidona, pues lo que usamos en los hospitales públicos, definitivamente, nos puede ayudar, más que irrita mucho y duele. Y la tetraciclina o la doxiciclina, que también son fáciles. El talco es el que más utilizamos a través de la sonda pleural. Se puede incluso utilizar, le decimos, por slurry, por líquido, ¿verdad? Y bueno, entonces, sí, ya tenemos que se puede sacar el líquido, el catéter pleural o la pleurodesis. Pero si la reacumulación es muy importante, se dice que la reacumulación en menos de un mes es una reacumulación lenta y más de un mes es una acumulación rápida de ese paciente. Entonces, si es lento el reacúmulo, entonces podemos seguirlos drenando o pensar en un catéter pleural, y si es rápido, entonces tenemos que pensar tanto en el catéter como en una pleurodesis, ¿verdad? Y bueno, allá para terminar, después de este tipo de tratamientos, eventualmente, pues bueno, podemos tener un pulmón que le llamamos atrapado o no expandible, en donde es un término que se aplica para dos condiciones, este pulmón no expandible, que es un pulmón en proceso de atrapamiento, como lo vemos, por ejemplo, ahí, el pulmón no se puede expandir porque hay un proceso activo de inflamación, bloqueo bronquial, o puede ser un pulmón atrapado, por ejemplo, cuando hay un mesotelioma, que está el pulmón en coraza, no se puede expandir por la presencia de una capa fibrosa, entonces ahí tendríamos que estar hablando al cirujano de tórax eventualmente para que pueda hacer una expansión de este pulmón. Entonces son lo que debemos, si después de la patología principal del paciente y de la pleurodesis, no logramos expandir a este pulmón. Y bueno, esta relevancia radica en dos puntos principales. Este pulmón, pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en ese TAC, donde no mejora el paciente, tras su llenado, no podemos hacer que se expanda el pulmón. Ahí tendríamos que quitar la pleura, por ejemplo, ¿verdad? Para que podamos hacer o expandir al paciente, ¿verdad? Pero estos pacientes, cuando tienen un pulmón de este tipo que no se puede expandir o con una pleura muy gruesa, ellos no son candidatos a realizar una pleurodesis, ¿verdad? Y bueno, creo que hasta aquí la voy a dejar. Si por ahí hay alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, estamos aquí a la orden. Si hay una pregunta, duda, comentario, pues la resolvemos y si no, nos vamos a estudiar todos y la contestamos en una segunda instancia, ¿verdad? A ver por ahí, Andreita, Caro, si hay alguna pregunta, comentario, con todo gusto.
siempre decimos que cuando no hay ninguna pregunta ni comentario es que todo o quedó muy claro o no se entendió nada, ¿verdad? Pero bueno, espero que todo haya quedado un poco claro por ahí. ¿Algún comentario ahí para los que estamos conectados? ¿Preguntas? Pues bueno, creo que no hubo ninguna pregunta, comentario. Pues bueno, les agradezco mucho y muchas gracias, Monse. Qué bueno que todo quedó muy claro y pues bueno, es un overview más o menos para cuando ustedes tengan por ahí un derrame pleural, más o menos. Algo muy importante, algo que quede muy claro siempre, creo que me faltó comentarlo por ahí, es que siempre cuando haya un derrame pleural, no nada más hacer una toracocentesis es para sacar 10 o 20 mililitros mínimo para mandarlos a estudiar. Si estamos ahí ya, no es nada más sacar 20 mililitros de líquido, sino tratar de sacar por lo menos 1,5 litros para aliviar un poquito la disnea del paciente. No nada más es enfrascarnos a tener el diagnóstico y ya el tratamiento también es extraer el líquido. Siempre hay que extraerlo ya que estamos ahí, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, creo que con eso terminamos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en la plática y estamos a la orden. Les agradezco mucho la atención a todos. Gracias, Andreita. Gracias.